El momento ha sido llegado, hermano. Vi que de la nube salía el ungido de Jehová. Cuando lo vi, escuché una voz que me decía: Nazón es mi escogido. A lo largo de la historia y desde pequeños, la Iglesia como institución se ha encargado de generar historias de seres mitológicos, seres andróginos, seres poderosos, seres malignos, que el solo pensarlos ya de adultos sentimos un terror inmenso. ¿Qué pasa si el monstruo que ellos relatan como lo más mal de lo maligno que puede haber en el mundo se encuentra dentro de sus filas? ¿Qué pasa si el monstruo se encuentra en casa, se encuentra dentro de esta misma iglesia? ¿No me crees? Te invito a ver el lado B del todo. ¿Te atreves? Y la oscuridad del mundo. Buenos días, buenas noches, independiente del tiempo que amablemente ven nuestros videos, sus videos, sean bienvenidos al lado B del todo. ¿Te atreves? Bien, en esta serie de videos que hablamos de las iglesias y sus monstruos, pues bueno, ya hemos hablado de ese monstruo llamado Marcial Maciel de la Iglesia Católica, pero como me han comentado algunos, ¿no?, que nomás le he hecho a la Iglesia Católica, no es así. Vamos a ver cómo en otras iglesias también existen esos monstruos que mediáticamente son borrados por el poder y por el acceso al dinero que tienen estos, ¿no? En este caso vamos a hablar de Nazón Joaquín y de la iglesia La Luz del Mundo. Es una iglesia apostólica, por así decirlo, y bueno, toca hablar el turno de otra iglesia que no es la católica. Bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a este video denominado Nazón Joaquín y la oscuridad del mundo. Y bien, sin duda hablar de Nazón Joaquín, este líder espiritual tocado y esculpido por la mano de Dios directamente y autodenominado como el apóstol de Jesucristo, bueno, sin duda es hablar de una persona pura, blanca, transparente, un Dios, un ángel encarnado en la tierra, un mediador entre Dios y nosotros los pecadores, un ser sin duda lleno de luz y amor. Pero bueno, tanta luz y tanto amor que lo tenía que compartir con sus feligreses de unas maneras aberrantes que ya veremos a lo largo de este video. Y bueno, tocar el tema de la iglesia de la Luz del Mundo sin duda va a generar una controversia fuerte, ya que esta es una iglesia fundada aquí en México en 1926 y que tiene una larga data, y así como una larga data de sucesos oscuros por ahí de sus fundadores y sus apóstoles, pues también tiene, hay que reconocerlo, que tiene millones de seguidores a lo largo del mundo, ¿no? De ahí que sea una de las iglesias, considero yo, más importantes de todo lo que es Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Y creo que por ahí algunos países de Europa. Por lo tanto, los tentáculos que tenía esta persona, Nazón Joaquín, quien está en la cárcel actualmente, por algunas fechorías que hizo repartiendo su amor a sus fieles, ese amor que fue esculpido directamente de la mano de Jehová su Dios, y que lo autodenominó como el apóstol de Jesucristo. Bien, hablar de la Luz del Mundo es hablar de esa iglesia que se fundó acá en Guadalajara, Jalisco, México, en 1926, y que se autodefine como la iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, ¿no? Se fundó por ahí en un barrio que fue donado por parte del gobierno de Jalisco, que se llamaba el barrio La Hermosa Providencia, y ahí pues está prácticamente este super templo, ¿no?, con la tecnología más avanzada, y alrededor de las colonias donde viven la mayoría de los feligreses de esta secta o religión, bueno, más bien sería una secta de seguidores ciegos a lo que su apóstol de Jesucristo, en este caso Nazón Joaquín, determine para su vida
diaria de ellos, ¿no? En pocas palabras, hacen exactamente lo que su apóstol les diga, ¿no? Y cómo llegamos hasta tanto, ¿no? Cómo somos capaces los seres humanos de creer en otras personas, de creer en otros seres sin siquiera conocerlos, en lugar de creer a nosotros mismos y sentirnos como esa luz, como ese Dios nosotros mismos, ¿no? Siempre tenemos que andar siguiendo escoria por ahí que hace de nuestras vidas un vía crucis negro, ¿no? Y para muestra un botón, en este caso, Nazón Joaquín y su iglesia, La Luz del Mundo, ¿no? Entonces, como les comentaba, se fundó en 1926 allá en Guadalajara, Jalisco. A partir de esa fundación, pues por ahí su fundador fue Eusebio Joaquín González, que vendría siendo abuelo de Nazón Joaquín. Y este Eusebio Joaquín se autodenominó como Aarón Joaquín, así se llamaba, ¿no? Y la figura de esta nueva iglesia se basaba en la idea del apóstol de Jesucristo. ¿Y quién es el apóstol de Jesucristo? En este caso, Aarón Joaquín, que por lo tanto se consideraría a este apóstol de Jesucristo como el líder, el único mediador entre Dios y los fieles. En pocas palabras, estaba creando una religión donde el ser supremo, divino y adorado por todos sus feligreses tendría que ser él, porque él había sido escogido directamente por Diosito Jehová para ser su apóstol, ¿no? Su apóstol de Jesucristo, por lo tanto, sería el mediador entre él, Dios, y sus fieles seguidores, ¿no? Bueno, de ahí ya la historia empezó un poco oscura, ¿no? Tanto poder para una persona y la concepción aquí de cómo esa gente se empezó a creer todo esto, pues bueno, sin duda es un tema digno de estudio, ¿no? Y bien, este primer apóstol autonombrado Aarón Joaquín, pues estuvo al frente de la iglesia La Luz del Mundo desde su fundación en 1926 hasta 1964, que fue cuando pues falleció, ¿no? Bueno, lastimosamente un ser tan lleno de luz se tuvo que ir allá al cielo, ¿no? Para poder servirle a Diosito Jehová. Sin embargo, en ese servicio que generó esta persona tan amorosa, pues tuvo varios trapitos al sol ahí, de personas, mujeres y menores a los cuales compartió su amor directamente, ¿no? Ya lo iremos viendo en el transcurso de este video. A la sucesión de Aarón Joaquín, pues bueno, como toda dinastía, pues tiene que seguir el hijo, ¿no? Entonces, el sucesor directo fue en este caso su hijo, de nombre Samuel Joaquín Flores, ¿no? Entonces, este ya fue el hijo del apóstol de Jesucristo y por lo tanto pues los poderes le pasaron a él, ¿no? Directamente el primer apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín, le pasó los poderes de divinidad a su hijo Samuel y bueno, este sería llamado también el apóstol de Jesucristo, o sea, siguió con la dinastía. Y esta persona, servidor de Diosito Yahvé, el apóstol de Cristo llamado Samuel Joaquín Flores, estuvo al frente de la iglesia La Luz del Mundo desde 1964 hasta el 2014 y al igual que como su papá, Aarón Samuel, que le heredó los poderes de divinidad, pues también le heredó sus mañas, ¿no? Y la maña principal pues era compartir ese amor tan excelso y tan grande con menores, con mujeres y obligarlas a hacer cosas que bueno, no podríamos contar como tal porque son aberrantes, ¿no? Sin embargo, ese abuso está saliendo a la luz. Cada vez hay más testigos que han hecho frente a la problemática de hacerle saber al mundo lo que esta doctrina o esta iglesia practica a sus fieles, ¿no? Que lo que denomine el apóstol de Jesucristo que está correcto hacer, pues se tiene que hacer. Y si la persona que tiene que hacer eso, que el apóstol quiere, no lo quiere hacer, pues bueno, es condenada directamente al infierno, se va a ir al infierno y que él no va a poder interceder por él. Total, son amarrados directamente por la fe, ¿no? La fe y el miedo a no irse al infierno. Entonces, pues es la manera de cómo permitimos a este tipo de seres llenos de luz que se aprovechen de nosotros, ¿no? ¿Saben? Y ahí está el caso del segundo apóstol de Jesucristo, quien heredó todos los poderes del primero, pero también sus mañas, ¿no? Pero bueno, lastimosamente en el 2014, pues este apóstol de Jesucristo también se tuvo que ir allá
con Diosito Jehová del cielo, ¿no? Esa costumbre que no se le quita a Diosito Jehová de llevarse a las lindas personas, a las blancas personas que existen en esta tierra, ¿no? Y bueno, murió en el 2014 y pues la iglesia no se podía quedar sin líder, ¿no? Entonces, por ahí, al igual que el papá, el primer apóstol Aarón, Joaquín, heredó el trono y sus poderes y sus mañas al segundo apóstol de Jesucristo, denominado Samuel Joaquín, pues bueno, vendría el tercero en la dinastía y con esto formamos la famosa trinidad de la iglesia de la luz del mundo, ¿no? Aarón Joaquín, Samuel Joaquín, y en este caso el tercero sería Nazón Joaquín, ¿no? Y al igual que su abuelo Aarón, que su papá Samuel, pues también heredó los poderes de divinidad, de clarividencia, ¿no? Como dicen los Thundercats. Y pues bueno, ese ser divino pues ya lo traían en la sangre, ¿no? Entonces pues fue el sucesor directo, ¿sí? Como les decía, con todos los poderes de los dos anteriores, pero pues renovado, ¿no? Con un refil más poderoso, ¿no? Ya la iglesia había crecido muchísimo alrededor del mundo, sobre todo aquí en América, y pues bueno, era mucho más poderoso que sus primeros dos predecesores. En este caso, cuando hicieron la anunciación de Nazón Joaquín como el nuevo apóstol de Jesucristo y líder supremo de la iglesia denominada la luz del mundo, pues hicieron un espectáculo impresionante, ¿no? El momento ha sido llegado, hermano. Vi que de la nube salía el ungido de Jehová. Cuando lo vi, escuché una voz que me decía: Nazón es mi escogido. Que hasta cuando uno ve los videos de cómo lo presentan, dicen, chin, pues a lo mejor y sí, ¿no? A lo mejor sí es enviado directamente por Diosito Jehová, ¿no? Para salvar al mundo, ¿no? Y sí es el verdadero mediador, ¿no? Bueno, manejan una mercadotecnia impresionante, ¿no? Y si a esa mercadotecnia le sumamos que los feligreses, que prácticamente se aproximan o se maneja un número como de 5 millones en toda América, pues bueno, aparte de dar su diezmo mes a mes, que los obligan a dar el diezmo desde los 14 años, están obligados a darle el diezmo al apóstol de Jesús, pues bueno, obviamente hay que mantenerlo, pobrecito, ¿no? Él está haciendo un sacrificio divino, pues hay que corresponderle, ¿no? Entonces, esta iglesia y sus 5 millones de feligreses, pues bueno, su único mediador entre ellos y Dios, pues es este apóstol de Jesucristo. Y ahora el tercero en escena sería Nazón Joaquín. Y bien, ¿qué tiene de diferente esta iglesia con respecto a las otras? Pues nada, ¿no? Igual es un juego de poder como las otras. Aquí alaban a un mismo Dios supremo denominado Jehová. Pero esta particularidad de estas iglesias fuera de la iglesia católica, aunque profesen la misma religión, pues bueno, se basan siempre en un líder, en un apóstol, ¿no? Y en este caso la luz del mundo considera como la autoridad absoluta al apóstol, ¿no? En este caso al apóstol de Jesucristo, y los fieles le rinden una devoción total, aparte de que le dan su dinerito, considerándolo como un enviado de Dios directamente a la tierra, ¿no? Y que Él es, o sea, que por Él sería el único camino para llegar a la salvación, ¿no? Chin, o sea, qué jodidos estamos, ¿no? Necesitamos de un mediador para poder llegar a salvarnos, ¿no? Esta iglesia también genera como una especie de exclusividad, ¿no? Como de contrato de exclusividad, ¿no? Donde los miembros pues se rigen con un código bastante estricto. Las mujeres deben de vestirse de manera modesta, sin maquillajes ni joyas, y se espera que se cubran la cabeza en el templo. Hombres y mujeres se sienten separados durante los servicios. El consumo de alcohol y el tabaco está prohibido, ¿no? O sea, incluso cuando hay parejitas, hay novios, pues tienen prohibido besarse, abrazarse, agarrarse de las manos, y el que lo llega a hacer, la parejita que llega a hacer, pues es prácticamente castigada, excomulgada, ¿sí? Y bueno, desafortunadamente le venden esa imagen a los seguidores, ¿no? Que las mujeres van a andar tapaditas, pero por ahí en lo oscurito estos famosos líderes y sus seguidores más allegados pues se encargaban de descubrirlas, ¿no? Bueno, ahí se los dejo a su interpretación, ¿no? En la iglesia andaban todas tapaditas con velos y maquillaje y todo eso,
Pero cuando tenían entrevista directa con el apóstol, pues ahí sí se valía que se quitaran todos esos trajes, ¿no? Y que el apóstol pudiera hacer con ellas lo que le dieran en gana, ¿no? ¿Por qué? Porque Diosito Yahvé se lo había ordenado. Y si se oponían, pues bueno, eran castigadas con el pecado, con el miedo, y se iban a ir al infierno, ¿no? Entonces, como nadie se quería ir al infierno, pues bueno, hacían y aceptaban lo que ese apóstol se le ocurría, ¿no? Las fantasías sexuales que a ustedes se les ocurre y venga, ¿no? Y bien, también otra de las prácticas comunes de esta iglesia, y de ahí tanto poder económico, es que a sus 5 millones de seguidores se les exige el diezmo. ¿Y qué es el diezmo? Pues darle el 10% así de manera obligada mes a mes de la ganancia que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, si tú ganas 10,000 pesos al mes, pues mes con mes les tenías que estar dando 1,000 pesos a la iglesia de obligación, y aparte se le pedían las donaciones extraordinarias, le llamaban, o sea, una doble bendición, decían ellos, que iban a recibir, ¿no? Para darle más lana. Aparte del diezmo, también les exigían que soltaran más lana. ¿Cómo se iban a quedar de esos 10,000 pesos? ¿Cómo nomás iban a dar 1,000 pesos? No, hay que dar más, ¿no? Y lo manejaban así con este tipo de iglesias, que entre más dinero des, más bendiciones llegan a tu vida, ¿no? Pendejada tan grande que seguimos creyendo a la fecha, ¿no? Entonces, el diezmo era obligatorio a partir de los 14 años. Entonces, saquen pluma, ¿no? ¿Cuánto dinero se podían echar a la bolsa estos amigos mes con mes? Millones y millones de dólares. Una cantidad impresionante que le permitía al apóstol de Jesucristo pues vivir ahí tranquilamente, rústicamente en sus mansiones por todo el mundo mundial, andar en sus carros de lujos, en sus yates, en sus aviones, modestamente. Él tranquilo, porque pues tenía que estar sin preocupación alguna para poder darles a sus seguidores esa palabra de Diosito Yahvé que tanto necesitan para poder llevarlos por medio de ellos al cielo, ¿no? Entonces imagínense la chamba que tenía que hacer este amigo tan difícil de llevar a 5 millones de personas allá con Diosito Yahvé, ¿no? Pues era una chamba que sin duda tenía que ser bien pagada, ¿no? Y creo yo que se le pagaba bien, ¿no? Ya que Joaquín Nazor pues era una persona que se ostentaba de tener recursos ilimitados, ¿no? Lujos por aquí, lujos por allá, carros, casas, mansiones, aviones, etcétera, etcétera. Un poder económico brutal. Pero bien, como la historia dice, ¿no? A esas personas que se les subió el poder a la cabeza, y todo este poder que amasaba Nazón Joaquín, pues sin duda le llegó a la cabeza, ¿no? Y las cosas empezaron a detonar en el 2022, ¿no? Anterior a esto, pues había denuncias por ahí, denuncias por allá, que no surgían ningún efecto en México, pues porque pues era tanto el poder de este amigo, pues que nadie se atrevía a meterse con la luz del mundo, ni políticos, ni gobiernos, ya que pues era un poder que incluso tenía tentáculos dentro de este mismo gobierno, y pues no le podían hacer nada, o no querían hacerle nada, ¿no? Prácticamente, ¿no? Por ahí se habían personas integrantes de esta iglesia que se habían podido salir de ella, pues exponían cómo eran una estructura de culto, ¿no? Una estructura de culto a la personalidad, en este caso a su líder, que tenían ellos una persecución y una manipulación psicológica de control mental sobre la vida de los fieles, que en dado caso, si una persona a tanto llegaba a esta manipulación, que si un hijo, por ejemplo, dudaba de la bondad y del amor de apóstol, pues bueno, lo sacaban de la familia lo despreciaba, la familia dejaba de ser familia, ¿no? Se desbarataba la familia, lo ignoraban, lo exiliaban de la iglesia, y jamás su familia se volvía a comunicar con él, ¿no? Entonces era un tremendo miedo de desafiar la autoridad de este apóstol, porque aparte de la manipulación psicológica y el control total de las vidas, ya que él decía a quién se podían casar y quiénes no, y como les decía, si andaban noviecitos por ahí, pobre de que se tocaran, porque eran excomulgados, o primero tenía que pasar por las armas de este apóstol, la pobre novia, ¿no? Incluso hasta el novio también. No se podía dar eso, ¿no? Sin que el líder supremo, en este caso el apóstol Jesucristo, lo autorizara, ¿no? En dado caso que no autorizara y que se hiciera algo que no estaba de acuerdo, pues bueno, esa persona era excluida de la iglesia,
la corrían de su colonia, la corrían de su familia. Total, desaparecía para el mundo de la iglesia de la luz del mundo, ¿no? Entonces también se hablaba de estructura financiera, ¿no? De que aparte de que los obligaban desde los 14 años a dar el diezmo de manera obligatoria mensual, pues también los forzaban a trabajos sin paga, ¿no? Que entre más rango ibas adquiriendo, pues tenías que presentar mayor trabajo y no se te pagaba, ¿no? Igual, si te quejabas, pues eras indigno de seguir dentro de esta secta de la luz del mundo, ¿no? Sin embargo, estas acusaciones por ahí también surgían acusaciones de abusos a menores, ¿no? Por parte de los altos clérigos de esta iglesia, de su apóstol directamente en San Joaquín. Sin embargo, aquí en México no eran escuchadas, ¿no? Eran ignoradas prácticamente por el poder político y económico que tenía esta persona, ya que nadie en el gobierno se atrevía a estar en contra de él, ¿no? Y todavía hasta la fecha, lo peor del caso, ¿no? Que después de que se ha demostrado todo el cochinero que hizo este amigo Nazón Joaquín y sus antecesores, papá y abuelo, pues bueno, todavía sus fieles lo siguen defendiendo, ¿no? Y como les decía, en el año 2022 fue cuando tronó todo esto, ya que por allá en Los Ángeles agarraron a Nazón Joaquín. Y bueno, porque hubo varios allá afectados, ¿no? Sobrevivientes le llaman al abuso de Nazón Joaquín, que se atrevieron a dar testimonio, ¿no? Que se atrevieron a dar la cara, y de esta manera allá en Estados Unidos lo apresaron en el 2022, ¿no? Y bueno, después de algunos juicios y algunas aceptaciones de lo que había hecho, pues se le condenó a 16 años, ¿no? Sin duda un pago menor para un ser tan oscuro como esta persona. Violador de menores, abusador de menores, de mujeres, abuso de autoridad, de robo, de extorsión, etcétera, ¿no? Una fichita. Y dentro de estos casos que tuvo que aceptar que fue verdadero, pues también salió a la luz que tenía computadoras, celulares, tenía memorias, discos duros llenos de fotografía de menores, ¿no? Cuando abusaba de ellos, pues los grababa, ¿no? Y después se supo pues que era una red de trata, de pornografía infantil, abuso de menores, todo eso lo tenía registrado el señorito, ¿no? Para su propio placer, ¿no? Abusaba de una persona, la grababa para posteriormente ayudarse él solo, ¿no? Pobrecito, tanta presión, ¿no? Tenía que liberarla, ¿no? Entonces, pues por estos abusos fue a dar al bote allá en Estados Unidos y a la fecha sigue ahí, pero la cosa no termina ahí, ¿no? Él creo que aceptó 8 cargos, ¿no? 8 violaciones por ahí, pero sin embargo los testigos siguen saliendo, los abusados siguen saliendo, y las personas que se están animando cada vez a dar su veredicto, a dar su testimonio, pues cada vez son más, ¿no? Y bueno, esta persona sin duda va a vivir el resto de su vida ahí en la cárcel, y ahora le vamos a sumar que la mamá de este ser tan repugnante salió la misma fichita, ¿no? La mamá de Nazón Joaquín acaba de ser apresada, al igual que otros parientes de esta misma persona, por lo mismo, por abuso a menores, ¿no? Que participaban directamente ellos, ¿no? Imagínense la mamá de este señor, cuando el papá, Samuel Joaquín, el segundo apóstol de Jesucristo, se le ocurría meterse con una niña, pues ella misma lo ayudaba, ¿no? Para que pudiera abusar de ella, ¿no? E incluso ella participaba, ¿no? Entonces, pues esta persona sabía de todo, ¿no? ¿Qué clase de persona sería esta mujer que ante los ojos de los demás se vendía como un alma caritativa de Dios, pero que a puertas cerradas ayudaba a su propio marido, al apóstol de Jesucristo, a que sacara todo ese instinto animal y lo dejara ser en menores, ¿no? Todo ayudado y coayudado con ella misma, ¿no? Esta persona, según las autoridades, se encargaba de reclutar a menores que le iban a prestar servicio al apóstol, y pues ese servicio incluía de todo, ¿no? Y de todo es de todo, ¿no? Imagínense a un ser puerco, a una larva, a una basura de persona denominada apóstol de Jesús, sacando sus peores instintos y desquitándose con los pobres fieles menores, ¿no? Sin embargo, el abuso no nomás era a menores, ¿no? Sino más a mujeres en general, que les pedía que le hicieran el servicio. Ya imagínense ustedes que
pero si estas ¿cómo se llama? Se negaban, pues bueno, ahí entraba el lavado psicológico del miedo, del infierno, y de que él no podía hacer nada ante Dios para que ella llegara al cielo. Entonces pues no les quedaba de otra más que aceptar. Entonces esta comunidad de la luz del mundo vivía bajo ese asedio, ¿no? De cómo andaba el ánimo del apóstol de Jesús, que si traía ganas de echarse un brinquito, una cana al aire, como decimos en México, pues veía a una menor o veía a una mujer, incluso un hombre, y decía, ese quiero, y ayudado incluso hasta por su propia esposa, se lo traía. Increíble, la verdad, increíble. Sin duda, qué bonita familia, desde el abuelo cochinón, basura, escoria humana, el papá también una escoria humana, y pues el hijo una super escoria humana, un ser oscuro totalmente, ¿no? Y ahora la mamá de los sobrinos y pues la familia más allegada. Muy bonita familia, una familia llena de basura, de escoria, de odio, de abuso de poder, ¿no? Y aún así lo siguen considerando como seres divinos que encarnaron aquí en la tierra, ¿no? Todavía que ante los ojos del mundo se ha salido, ahora sí, a la luz, todos estos cosas aberrantes que hacían toda esta dinastía de apóstoles y sus familiares, pues todavía hay fieles que lo siguen defendiendo. Y claro está, como dicen los testigos de esta secta religiosa, que bueno, todos los integrantes tienen prohibido ver noticias, entonces difícilmente se enteran de lo que hay en el mundo exterior, ya que estas provincias donde existe esta luz del mundo aquí en México, pues prácticamente esa colonia es, por así decirlo, privado, como si fuera una ciudad privada, ¿no? Donde ahí mismo trabajan, donde ahí mismo se desarrollan y pues difícilmente salen de esa colonia, ¿no? Ya que el que sale pues es excomulgado, ¿no? Y como resumen de lo que siguen estas fichitas de la luz del mundo, en este caso Nazón Joaquín García, pues bueno, en el año 2022 fue declarado culpable, se le dio una sentencia de 16 años y 8 meses de prisión, ¿sale? Y los cargos a los que fue condenado a esta fichita llena de amor de luz, de amor de Jehová, pues bueno, nada más fue acusaciones que tenían que ver con trata de personas, con producción de pornografía infantil, violencia física, explotación financiera, trabajos forzados, y bueno, se ha denunciado que utilizaba su posición como líder religioso para manipular, abusar de sus víctimas, aprovecharse de su fe y obediencia incondicional de sus seguidores. Y bueno, no nomás estas acusaciones quedan en él, en el tercer apóstol, sino señalan desde los inicios, ¿no? De allá de su papá Samuel Joaquín y de su abuelo Aarón Joaquín. O sea, los dos líderes anteriores pues ya traían su cola que les pisaban haciendo lo que querían con sus feligreses, ¿no? Y ahora lo nuevo que acaba de pasar hace un par de semanas, que su mamá, sus sobrinos y el círculo familiar también estaban en el negocio, ¿no? Del abuso, por así decirlo, sí que participaban directamente. Total, una bonita familia, muy bonita familia, llena de poder, ¿sí? Y pues el poder fue tanto que por muchos años, por muchas décadas, estuvieron abusando de sus feligreses a como les dio la gana. Sin duda es un tema fuerte, hablar siempre de temas de sexualidad y que incluyan a menores, pues sin duda es algo grave, algo alarmante, preocupante. Y no es por minimizar que esta persona haya abusado también de otras mujeres, incluso de hombres. Pero bueno, cuando uno ya es mayor de edad, pues bueno, no es demeritar el delito, pero no es tan grave como cuando se incluyen a menores, ¿no? Sin duda una secta manipuladora y abusadora de poder. Y bueno, ya si quieran ustedes en futuros videos podemos indagar un poco más sobre el tema. Han salido películas, series de Netflix, noticieros, pero sin duda nunca va a ser suficiente traer a la luz todas las porquerías que hacen estas personas. No me gustaría llamar a las personas, más bien cochinada, basura, escoria de personas que vienen a este mundo presentándose como un ser divino, como un ser de luz, y que cuando uno le cree abusan de él. Sin duda un tema alarmante. ¿Sale? Bien, el tiempo nos alcanzó.
¿sí? Así que hasta aquí vamos a dejar este video. Si llegaste hasta aquí, te agradezco de corazón y te pido nos sigas apoyando nuestro canal, ¿no? Compartiendo, dando like. Y bueno, si te gustan estos contenidos, te veo en los siguientes videos. Muchísimas gracias por tu atención. Esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves? Muchas gracias. Chao.